poder estar aquí una vez más, después de que ustedes conocen que tenía una tos muy complicada, pero gracias a Dios el Señor me dio la oportunidad de mejorar, ¿verdad? De ser sano, y la gloria siempre es para Él, ¿verdad? Y la verdad, al estar aquí, somos instrumentos en sus manos para traer este mensaje de la palabra del Señor. Es con mucho respeto, honor, y la gloria siempre es para Él. No es fácil pararse aquí y más traer un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de vida, ¿verdad? Porque es importante que usted abra el entendimiento en esta noche, porque la palabra de Dios usted la ha leído y dice que el que tenga oídos para oír, oiga, ¿verdad? Entonces usted tiene que abrir su oído y oír, porque a veces escuchamos, usted cuando escucha un ruido por allá, ve que será, pero lo escuchó, pero no sabe qué es. Pero cuando usted oye, usted reconoce, eso es un perro que está ladrando o es algo. Entonces esa es la diferencia entre escuchar y oír. Entonces lo invito a que esta noche abra su oído y escuche la palabra del Señor. Leamos entonces 1 de Pedro 2, cuando el hermano Rodolfo leyó esta parte, pues dije, no es coincidencia, ¿verdad? Sino que Dios tiene un mensaje para su pueblo y para los amigos que nos están acompañando. Son bienvenidos en esta noche los amigos. 1 de Pedro 2, 9 al 10. Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer todos a una voz. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Tenga la bondad de tomar asiento. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hace ya varios días que este mensaje me ha inquietado, ¿verdad? Porque para uno traer un mensaje aquí, pues Dios primero le muestra a uno, ¿verdad? Y es importante que nosotros, todos los que queremos adorar y conocer al Señor Jesucristo, escudriñemos las Escrituras, busquemos el conocimiento. Todos sabemos de que la palabra de Dios es el libro profético más seguro en el cual usted puede encontrar la verdad, ¿verdad? Entonces, el título podría ser Linaje escogido y nación santa. Todos sabemos de que Dios que Dios tiene dos pueblos, ¿verdad? Si el amigo no conoce, pues sabemos de que Dios eligió a los judíos como un pueblo. Él los tomó como por elección. Ustedes, el pueblo hebreo, será mi pueblo, ¿verdad? Y yo seré su Dios. Ese es uno. Y tomó el otro pueblo, que son los gentiles, que son los que no son de descendencia hebrea o judío. Entonces, por consiguiente, son americanos, mexicanos, de todas las naciones, ¿verdad? Entonces son dos pueblos. Pero hay un solo camino al reino de los cielos. Y Dios dio unas promesas a cada pueblo y dio unos pactos para que solo caminásemos por una senda. El Señor Jesucristo dice en su palabra que yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Entonces, en la palabra de Dios también encontramos que hay dos misterios, el misterio de la iniquidad y el misterio de la piedad, ¿verdad? El misterio de la iniquidad pues lo trae lo que es la obra de Satanás, y el misterio de la piedad pues todos lo sabemos, 1 Timoteo 3:16, que grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne y nos trajo la salvación para nosotros.
Él mismo se despojó de su gloria y bajó. ¿Sí? ¿Verdad? Mire lo que dice allí. Mirad a mí, ser salvos todos los términos de la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Pero ese misterio de la iniquidad, como el misterio de la piedad, ha venido trabajando a través de todos los siglos. Desde que el Señor predicó, los profetas, pues el misterio de la iniquidad es el tropiezo al Evangelio, es el tropiezo a que usted viva para Dios, y ese misterio ha venido en acción. Dice la Biblia que el misterio de la iniquidad viene en acción, o sea, se ha estado moviendo. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como en la época de los apóstoles se movía ese misterio de la iniquidad, porque ya el Señor Jesucristo traía el mensaje de salvación al pueblo gentil, pero los judíos con Pedro querían que los gentiles hicieran prácticas judaicas, como guardar el sábado, ¿verdad? Eso estaba sucediendo con Pedro, pero Pablo y Timoteo y quizás otros más tuvieron que ir a corregir esa situación, porque el Evangelio era dado también al pueblo gentil. Entonces ellos querían que el pueblo gentil judaizara, tuviera esas costumbres, y ellos le dijeron, pero ¿cómo ustedes empezando por el Espíritu van a terminar en la carne? No es posible. Entonces, allá dice la palabra de Dios que hubo una gran reunión, un congreso allá, donde ellos tomaron esa decisión de que ya no era que debían de practicar esos ritos ceremoniales y prácticas judías, que era bajo la ley, ¿verdad? Entonces, como en ese tiempo estaba el misterio de la iniquidad trabajando, en estos tiempos, en esta época moderna, también lo está haciendo. ¿Cómo lo está haciendo? Nosotros vemos que hay cantidad de iglesias, en cada esquina hay una iglesia. Por el internet hay predicadores que hablan de tanta cosa, y entonces lo más complicado es que muchos se ponen a escuchar predicadores en las redes sociales y se alimentan de cosas que no convienen. Entonces, ahora en este tiempo nosotros vemos que el que practica el judaísmo, por ahí dice que los israelitas espirituales, ¿verdad? Que son los que se dejan crecer la barba, los que se ponen la kipá aquí, la cosita redonda, o se ponen un velo, y entonces ya no se llama Pedro Gómez, sino Pedro Benjamín, como dicen ellos por allá, se cambian hasta el nombre, que tienen que descansar el sábado, que no comen carne de cerdo. Entonces hacen prácticas judaicas porque ese misterio de la iniquidad se metió. Entonces, eso es lo que me ha preocupado a mí y me ha inquietado. ¿Cómo debemos nosotros saber cuál es el linaje? ¿Cuál es el pueblo escogido? Porque a veces los caminos del hombre no son los caminos de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado dónde nos estamos ubicando para heredar la vida eterna. Entonces, este grupo que practica el judaísmo empezó en el año 60 a finales del 70, con un grupo de judíos que fueron cristianizados, porque sabemos que estamos en una época donde los judíos también están conociendo de Cristo, algunos judíos. Entonces, al conocer de Cristo, pues ellos decían que eran judíos cristianizados, y pues entre ellos no era muy popular, no había mucha prensa en ese título, ¿verdad? Porque pues ellos dicen, no, nosotros somos judíos y tenemos que ser diferentes al pueblo gentil. Entonces ellos tomaron la decisión de apartarse y tomaron un nombre que se llama Jews for Jesus. Ese fue el grupo que ellos formaron. Son judíos cristianizados, pero que seguían la cultura judía, ¿verdad? Ellos tienen por características que practican la dieta kosher, ¿es que se dice, pastor? Kosher, que es la dieta que está en Levíticos, que dice por allá que usted no puede comer carne de cabra cocinada en la sangre de la madre. Eso dice Levíticos. Eran las costumbres de ellos.
Entonces, eso es lo que traen ellos. Entonces, se ve que ahora hay algunas personas que no son judías que dicen, Abraham, es que yo no como carne de cerdo, o yo descanso el sábado. Y esas son prácticas que se están viviendo ahora y es preocupante. Entonces, estos judíos que se llaman Jesus for Chris, algo así, me disculpan si no pronuncio bien esa parte, ellos seguían mucho por el Talmud. El Talmud es un libro que fue escrito por los judíos en el siglo IV después de Cristo. Y ese libro hace que ellos se exijan un poco más para no tener un error según el culto religioso que ellos tenían, las prácticas ceremoniales. Entonces, por decir algo, el Levítico dice, no coma cerdo cocinado en la sangre, cabrito cocinado en la sangre de la madre, tenía que ser aparte. Pero entonces el Talmud les dice, va un poco más allá y dice, no coma cabrito con leche. Entonces un judío de ellos o una persona judaizante no puede decir, yo me voy a comer una comida que contenga carne de cabra y un helado, porque entonces va a decir, el helado trae leche. Entonces son esas costumbres de esa dieta levítica, ¿verdad? Y eso lo estamos viviendo y es muy, muy, muy preocupante que hasta hermanos de la iglesia se hayan retirado para irse por allá a practicar esas costumbres. Gloria al Señor. Exacto. Entonces, también está que tienen que guardar algunas fiestas, la forma de vestir, ¿verdad? Que deben de vestirse conforme hace 2000 años atrás, como vestía Jesucristo y los judíos. Yo tenía un compañero de trabajo que de un momento a otro lo vi con el cabello largo, la barba y vestido de rojo hasta abajo y un manto aquí atravesado. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Se fue por allá y él dice que esa es la verdad y que ahí se muere y bueno, y eso es judaizar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Pablo entonces mirando en esta parte, se puede mirar allí, Pablo le dice a Tito, en esa época, porque también había la práctica del judaísmo, que querían metérsela a los gentiles. Entonces Pablo le dice a Tito, en Tito 1, de 4 al 16, y usted puede mirar allí, que a esos judaizantes habían que taparles la boca, conforme a las Escrituras. Dice entonces el número 4, Tito 1, 4 al 16, dice, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, oiga lo que está diciendo aquí, lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, y así como yo te mandé. Gloria al Señor. Ahí empieza en el 7 y en el 6 y 7 dice cómo eran los hombres que iban a dejar, hombres honestos, irreprensibles. Pero leamos el 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, esos hombres que iban a dejar allá para corregir. Dice, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, a los que estaban en esas prácticas judaicas, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Oiga, dice, mayormente los de la circuncisión, o sea, los judíos que estaban practicando esos ritos ceremoniales todavía, a los cuales es preciso que tapar la boca. ¿Me siguen ahí? O sea, es preciso que les tapen la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, el 12, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. El 14, no atendiendo a fábulas judaicas. Mire ahí la palabra judaica. Ellos estaban judaizando a los gentiles. Ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros,
Mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gloria al Señor. Entonces Pablo le dice a Tito, vaya y tápele la boca. Ellos no tienen por qué judaizar. Ya el Señor nos ha hecho libres y se le predicaba el Evangelio. Gloria al Señor. Entonces vamos a mirar cuando muchas personas dicen que yo no como cerdo, yo no como marisco, yo no como tal cosa, ¿verdad? Dice entonces, había una disensión en Mateo 7, de 14 al 21, donde allí estaba el Señor Jesucristo diciéndole a los apóstoles y a la multitud que había allí, ¿ya lo encontraron? Mateo 7, 14 al 21 dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Gloria al Señor. ¿Y están ahí? Marcos, excúsenme. Marcos 7, 14. Gloria al Señor. 7, Marcos 7. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él y le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar lo que come? 19, porque no entra en su corazón, sino que va al vientre. Lo que usted come va es al vientre y sale a la letrina. Todo esto haciendo limpios todos los alimentos. El 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. El 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Entonces a veces un judío que hace estas cosas, ellos dicen que yo no como cerdo, o que me pongo tal vez la kipá aquí y soy más santo que cualquiera. O de pronto entonces el que viene a judaizar en estos tiempos dice, es que yo no como cerdo porque me siento más santo que otro. O porque si yo como cerdo entonces me contamino, ¿sí? Por comer el cerdo. Aunque hay alimentos que dicen que no se pueden comer, pues obviamente usted no se va a ir a comer un murciélago, ¿cierto? Porque sí es cosa brava, ¿no? Aunque hay personas que se los comen. Pero entonces, hablando en esta parte que dice que tienen que ser más santos por no comer un alimento, pero no contamina al hombre lo que usted se come, sino lo que sale de su corazón, porque de ahí es que salen los malos pensamientos. Por eso el Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él emana la vida. Por eso usted tiene que darle el primer lugar al Dios en su corazón, no lo que ocupe otra cosa. Gloria al Señor. Entonces estas personas que creen en estas cosas piensan que estas dietas, estas prácticas judaizantes los hacen crecer en el Señor y entonces somos más santos y usted los ha visto con sus crespitos y cositas y casi que no caminan sino que levitan, ¿verdad? Entonces dirán, estos son gentiles, nosotros somos más santos que ellos. Y ellos piensan que eso los hacen crecer espiritualmente y así están muchos. Yo los he escuchado, es que yo tengo que descansar el sábado, porque eso es lo que Dios dijo, que debemos descansar el sábado. Entonces, pero no entienden que el que da el crecimiento es la cabeza de la iglesia, que es el Señor Jesucristo. Miremos en Colosenses 2, capítulo 2, versos 16 al 19. Colosenses 2, 16, 19. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, a la luna nueva, o días de reposo, o sea, el sábado. Nadie nos tiene que juzgarlos. Todo eso
es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Mire lo que dice el 19. No haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el conocimiento que da Dios. O sea, dice ahí, el 19, que debemos asirnos, o sea, coger la cabeza que es Cristo. Él es el que nos da el crecimiento. Entonces, el mensaje de Pablo es muy claro, que si alguien quiere crecer espiritualmente, debe de creer en lo que dice el Señor Jesucristo. El conocimiento lo da es nuestro Dios, ¿verdad? Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Entonces, personas que quieren seguir estos ritos todavía están en un camino equivocado, ¿verdad? Quieren guardar los días, meterse en cuestiones de comida, que eso verdaderamente no da un crecimiento espiritual. Vamos a mirar Colosenses 2, 20 al 23. Todas estas prácticas, dice Pablo, que son prácticas o rudimentos del mundo. Vamos a leerlo. Colosenses 2, 23 dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, esas prácticas que les estoy hablando, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como, no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, eso se va destruyendo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, o sea, sirven en el conocimiento, en el culto voluntario y en humildad y en el duro trato del cuerpo. ¿Pero qué? No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces diría uno que una persona que practica la dieta kosher, que es comer ciertos alimentos mandados en Levíticos, que no come cerdo, que no come jamón, esto no hace que esa persona le quite las tentaciones de la carne, ¿verdad? Eso es lo que estamos leyendo. Que estas cosas tienen una reputación y una sabiduría en el culto a la carne, pero no quitan los apetitos de la carne. Yo no he visto que por dejar de comer jamón o cerdo desaparezcan las tentaciones de mentir, de fornicarse. Pues si eso fuera así, pues nos vamos a comer zanahorias y seríamos santos, ¿verdad? Pero por no comer cerdo, no practicar estas cosas, usted no va a dejar de sentir esas cosas, que son los apetitos de la carne. Entonces, recordando, los alimentos Dios los hizo santos en oración. Gloria a Jesús. Timoteo, 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Allí dice Timoteo que todo esto iba a acontecer. Él estaba anunciando en la palabra que esto iba a acontecer. Pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Mire la E mayúscula que hay allá. El Espíritu Santo es el que está diciendo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Todo eso son doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, oiga, que teniendo la conciencia cauterizada, el que tiene la conciencia cauterizada es hipócrita. Dice, prohibirá casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los quienes, los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma ¿con qué? Con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y por la oración es santificada. Entonces, es claro, ¿verdad? Que hay personas que tienen esa conciencia cauterizada, que exigen cosas
que ni ellos mismos son capaces de cumplir, esclavizando y permitiendo que el misterio de la iniquidad siga rodando, porque eso es lo que es esto, que el misterio de la iniquidad ruede. Ahora miremos lo que es las fiestas y guardar el sábado. Alguien diría, pues yo guardo el sábado, ¿usted qué día guarda? Nosotros decimos el domingo. Entonces vamos a mirar aquí Marcos 16:9, que habla del primer día de la semana, que es el domingo. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, el domingo, apareció primeramente María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Eso fue el primer día de la semana, el domingo. Dice Juan 21, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Todo esto acontecía el primer día de la semana. Tal vez ellos lo tomarían porque allí fue el resucitó el Señor, ¿verdad? Y vamos a ver que verdaderamente la iglesia gentil se reunía el domingo. Los judíos se reunían el sábado, los judíos que practicaban el judaísmo, las costumbres. Pero Pablo, mire lo que dice Pablo en Hechos 23 al 7. Pablo dice en Hechos 23 al 7, dice, después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas asechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Berdebe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trofino. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Mira aquí lo que dice. Donde nos quedamos 7 días. Dice el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiéndole de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces mire que ellos fueron, todos estos, y que dice allí el 6, al final del 6 dice, donde nos quedamos 7 días. O sea, si ellos sabían que hasta el sábado era el 7, y dice, el primer día de la semana, reunidos todos los discípulos partían el pan y Pablo les enseñaba a los gentiles. Tuvieron que esperar 7 días porque el sábado se reunían los judíos y pues él hablaría a los judíos, pero el primer día de la semana les enseñaba a la iglesia gentil. Entonces, además, la palabra de Dios dice que el descanso en el Señor ya no es un día, sino el Señor dice en su palabra que venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, como les digo, el misterio de la iniquidad rueda y enreda a mucha gente que cree que por ahí, por ese camino van a ir al reino de los cielos. Pero para eso está la palabra, para que nosotros entendamos cómo debemos caminar, ¿verdad? Entonces Pablo sigue diciendo en Gálatas 4, gloria al Señor, Gálatas 4 del 9 al 11 dice, mas ahora, él dice que no practiquemos esta ley, que no judaicemos, y dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de los nuevos y débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, ¿por qué se van a ir a volver? ¿Por qué querían que los gentiles judaizaran como ellos? O sea, se van a volver a los rudimentos. Guardáis los días, mire, guardáis los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Entonces, conocer al Señor Jesucristo a través de las Escrituras nos ayudan a comprender cómo debemos caminar, quién es el Señor Jesucristo, qué debemos hacer. Mire, la palabra de Dios dice,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Hay que conocer a Dios de Jesucristo, pero no por separados, porque dice la palabra de Dios que en el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, y la carne es el Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, resumiendo esta parte, los argumentos del hombre que mezclan la ley, ahí se está mezclando la ley con la gracia. Son esos que dicen, yo no diezmo porque eso es bajo la ley. Yo descanso el sábado porque eso es bajo la ley, ¿verdad? Yo no como cerdo porque eso es bajo la ley. Yo tengo que vestir así, dejarme crecer la barba porque eso son los judíos espirituales en este tiempo. Pero la verdad, ya hemos mirado que eso no es así, eso es practicar las cosas de la ley y ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, bajo la misericordia del Señor. Entonces vamos a mirar quién es Israel en la Biblia, porque el Señor ya vino a traer el mensaje de la salvación. La palabra de Dios dice que el Evangelio es poder de Dios para la salvación. Y alguien me preguntaba un día, pero hermano, ¿qué es el Evangelio? Y ahí para que usted lo lea en su casita, dice en Hechos 13:32, dice que el Evangelio es el cumplimiento de las promesas de Dios a vuestros padres. O sea, eso es en sí lo que es el Evangelio, es más específico, porque pues es el poder de Dios para la salvación, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿Cómo es que Dios va a hacer que el Evangelio produzca salvación en nosotros? Entonces, como les decía, hay dos pueblos, unos judíos y los gentiles, pero hay un camino nomás. No, el judío no se va a salvar que porque es judío, o porque lleva la kippah aquí, o porque no come cerdo, o porque, bueno, en fin, él no se va a salvar por eso. Él tiene que pasar por lo que pasa la iglesia, pero lo va a hacer en la gran tribulación, donde van a ser castigados por desobediencia, pero ellos van a reconocer a Cristo, y ellos tienen que pasar por ahí. Génesis 12, del 1 al 3, habla allí de un pacto que Dios dio a Abraham. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Este es un pacto, una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Que la nación de Abraham iba a ser grande, y ustedes saben que ellos son grandes. Y dicen ahí que el que te bendijere, te bendeciré, y el que maldijere, lo maldeciré, ¿verdad? Así pasa. Muchos quieren que Israel se destruya, pero ellos siempre van adelante, porque es una promesa de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gálatas 3:16 sigue hablando de esta promesa. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Póngale mucho cuidado a esta parte, que aquí eso es donde nosotros venimos a participar. No dice a las simientes como si hablase de muchos, o sea, muchos pueblos, ¿sí? Muchos linajes, no, sino de uno, sino como de uno. Y a tu simiente, y esa simiente, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Entonces, Dios, cuando el hombre, no se me vayan a dormir, yo sé que esto es un tema, no es así para usted estar ahí muy despierto, pero es necesario de que usted se edifique y sepa para dónde va. Y que cuando llegue una persona de estas, es que hay que descansar el sábado, usted está equivocado, sálgase de allá y camine para allí. Entonces, ¿usted cómo va a defenderse y cómo sabe las cosas? Entonces, esto es necesario que usted lo atienda. Como hijos de Dios y los amigos, pues para que aprendan, ¿verdad? Entonces, sigue en Génesis, dice que allí está en Génesis 3:15, que hay una promesa que Dios le hace al hombre cuando peca, y él dice, esto no se va a quedar así. Pondré la enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Dice que hay una simiente que le dará en la cabeza. ¿A quién? A la descendencia del hombre, del pecado, de lo que se hizo. ¿Y esa simiente quién es? Que lo leímos ahora. Jesucristo, ¿verdad? Dice en Gálatas 3:16, esa simiente la cual es Cristo. Entonces Dios hace ese pacto
con el pueblo de Israel. Y también entonces hay una declaración de Pablo en Romanos 2:28. Ahí ya empezamos a ver la gracia en este momento. Dice Romanos 2:20 del 28 al 29, hablando de los judíos. ¿Quién es judío? Entonces dice, pues no es judío el que es exteriormente, o sea, los que practican la circuncisión, sigamos leyendo, ni es la circuncisión la que se es exteriormente en la carne. Está hablando de quién es el judío, en sí la esencia de lo que hace el judío para heredar la vida eterna. Entonces dice el 29, ¿quién es el judío entonces? El que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Vamos a colocarle un poquitico cuidado aquí, que este es algo muy especial. El judío, para Dios, en este momento bajo la gracia, no es el que se circuncida el prepucio, ni hace esas prácticas judaizantes en la carne, sino que el judío es la parte interior ya, que Dios, él no vino a quitar la ley, dice la palabra, sino a cumplirla. ¿Sí? Y Él la cumplió allá en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros. Él no viene a abolir, sino a cumplir. Entonces, todo esto es lo que se está cumpliendo. Que eso ya el judío, nosotros, el Señor nos toma como judíos, como la generación, el linaje que va al reino de los cielos, ¿verdad? No judíos de carne ni sangre, porque eso ellos son ellos, pero el Señor nos mira como judíos, que tenemos la promesa, ¿verdad? Y que no es necesario ir a usted a practicar las cosas del pasado, de las leyes, porque no es lo exterior, no es el sábado, no es comer cerdo, no es ir a matar a un animalito por su pecado, ya no son esas prácticas. Entonces el judío verdaderamente, como lo toma el Señor, es en lo espiritual. Circuncidar el corazón, entregar, que ese corazón de piedra Dios lo convirtió en un corazón de carne. Y esa alabanza no es de los hombres, dice al final. O sea, no es que yo soy entonces que no como camarones ni langostinos y soy más santo que usted. Esa alabanza no es suya. Dice ahí que la alabanza proviene sino de Dios, que es el que hizo la ley de la gracia, ¿verdad? Cambió esa ley física por la ley espiritual en la fe en Jesucristo. Espero hacerme entender, gloria al Señor. Ahora bien, el judío no es judío, por lo que les dije, ¿no? Bueno, miremos entonces, hay judíos que creyeron en Jesucristo, ¿verdad? Esos que cumplían esos ritos ceremoniales. Dice Juan 8:31, 32 y 33. Dice Juan 8:31 al 33. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? ¿Qué les estaba diciendo el Señor ahí? Que la verdad estaba en él, y ellos seguían en las mismas prácticas, ¿sí? Los religiosos de la época, fariseos, escribas, bueno, todos seguían aferrados a la ley. Por eso leían allá solamente Isaías en el rollo, aunque ellos no tenían el Nuevo Testamento porque todavía no había sido formado, escrito ya, ¿verdad? Pero ellos tenían los apóstoles y estaban predicando el Evangelio de la gracia. Entonces seguían, por eso no lo entendieron. Entonces, si usted conoce la verdad lo va a hacer libre. ¿Dónde está la verdad? En la palabra del Señor. Por eso estas reuniones es para que usted aprenda, para que yo he aprendido de la palabra, para que crezcamos y no nos quedamos niños ahí, raquíticos, porque es necesario que si usted lleva 5 o 6 años,
usted no se quede un niño espiritual. Usted necesita crecer, ¿verdad? La palabra de Dios dice que si usted ya tiene fe, ¿verdad? A esa fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y a ese conocimiento súmele el dominio propio, para que no esté ocioso y aprenda a pararse firme en el Señor. Eso es, gloria al Señor. Una alabanza al que tenga sueño. Gloria al Señor. No se me duerman, ya veo por ahí que hay gente dormir. Gloria al Señor. Esto es importante, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos herederos de la promesa? Romanos 9, 6, 7 y 8. Entonces muchos dirán, entonces la palabra de Dios falló. La palabra de Dios no falló. Romanos 9, 6, 7 y 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Póngale cuidado a esto. No todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo así? Dice, sigamos leyendo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Oiga, ¿cómo así que no, todos los descendientes de Abraham no son hijos? Sino en Isaac te será llamada descendencia. Mire el 8. Esto es, o sea, la explicación del 6 y el 7 está en el 8. Dice, esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. O sea, no son los descendientes de Abraham como judíos. Ellos no van a ser salvos por ser judíos. No son descendientes, y ellos son descendientes por la carne, ¿verdad? Dice, sino que los que son hijos, según la promesa, son contados como descendientes. Y la promesa es que iban a ser salvos por el linaje de Abraham a través de la simiente que es Cristo. Entonces, puestos los ojos en Jesús, que es la simiente, entonces usted va a ser salvo es por creerle al Señor Jesucristo, no porque se coma un pedazo de cerdo, no porque sea descendiente de los judíos. Ellos tienen promesas terrenales, pero ellos, como les digo, no van a ser salvos por ser judíos. Ellos tienen que entrar a la salvación. Gloria al Señor. Alabanzas a Jesús. Entonces, los hijos de Dios, Gálatas 3, miremos allí, Gálatas 3, 23 al 29. Gloria al Señor. Dice, Gálatas 3, 23 al 29, pero antes que viniese la fe, oiga, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. O sea, estaba la ley, antes que viniera la fe era la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. El ayo es el tutor. Cuando usted tiene un niño, usted le da como un tutor para que le enseñe, ¿verdad? Mientras él crece. Pero cuando ya crece, el tutor no va a llevar a un barbado a la escuela. Ya el barbado, el adulto, se va solito, ¿verdad? Entonces, la ley estaba primero para que nosotros, que fuera nuestro tutor. ¿Sí? Entonces, por eso dice el 23. Antes que estuviésemos bajo la fe, estábamos confinados bajo la ley. Dice, sigamos en el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El 25. Pero venida la fe, oiga, ya llegó la fe, estamos viviendo la fe. Ya no estamos bajo ¿qué? Bajo el ayo, o sea, ya el tutor no sirve para nada. Ya la ley no sirve. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién. No van a ser hijos bajo la ley, solo en Cristo Jesús. Ya esa ley se fue. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿de Cristo qué? Estar revestidos. Ya no hay ¿qué? Judío en Cristo, ni griego. ¿Qué quiere decir griego? Todas las otras denominaciones religiosas. No hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois ¿qué? Uno en Cristo. Ya aquí no hay un judío de descendiente de Abraham por la carne, ya usted no es judío porque cumpla leyes ceremoniales, ya todos somos uno en Cristo Jesús.
por medio de la fe en Él. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro. Y si alguien nos escucha por internet, por las redes sociales, que le quede claro de que usted es salvo a través del Señor Jesucristo. Y dice el 29, si vosotros sois de Cristo, miremoslo, dice, ¿están ahí? Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de ¿quién? De Abraham somos, y herederos de la promesa. ¿Sí ve, hermano? Somos de un linaje escogido, y ese linaje tiene que ver a través de Abraham. Abraham creyó no bajo la ley, él fue antes de la ley. Él creyó por fe y esa fe le contó como justicia. Y nosotros somos bendecidos en el Padre Abraham a través de la fe. Y si sois de Cristo, de linaje de Abraham somos, ¿verdad? Herederos de la misma promesa. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Por eso también Juan dice, capítulo 1, 12 al 13, dice, mas vosotros los que le recibieron, ¿a quién recibieron? A Jesús, ¿verdad? A los que creen en su nombre, Juan 1, 12 y 13. A los que creen en su nombre, ¿les dio qué? Potestad de ser hijos de Dios. O sea, usted es hijo de Dios si cree en Jesús. Dice, y el 13, los cuales, ¿quiénes? Los hijos de Dios. ¿No son engendrados de qué? De sangre. O sea, los judíos que vienen de Abraham por allá, esos no son engendrados de sangre. Ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios, ¿verdad? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solo hay uno en el cual podemos ser salvos, en el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Entonces hay una pregunta que sale así rápidamente, ya casi terminamos. ¿Qué pasa entonces con los judíos que sí son naturales y que realmente culturalmente lo son? Son judíos, porque nacieron de una madre judía. Gloria al Señor. Dios les quitó el reino a ellos temporalmente y lo dio a los gentiles. Gloria al Señor. Dice Jesús, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra, eso está en Mateo 21, 42 al 46, 21, 42 al 46, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quién? De los judíos. ¿Y será dado a quién? A gente que produzca frutos en Jesús. 44. Y el que creyere sobre esta piedra será quebrantado. El que cayere, perdón, será quebrantado. Y sobre quien ella cayere les desmenuzará. Y ellos tropezaron con Jesús, ¿verdad? Y no le creyeron. Y fueron de los desmenuzados. Mire cómo han estado desaparecidos prácticamente. Entonces, para terminar ya vamos a mirar Romanos. Esto sí quiero que miremos todos ya para terminar. Romanos 9, 11, Romanos 11, de 9 al 24. Aquí vamos a hablar de que los gentiles van a ser injertados y los judíos fueron desarraigados. David dice, se ha vuelto tu convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Hay una pregunta, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, por haber fallado ellos en la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Ellos van a ser restaurados. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera que pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos
salvos algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo son las ramas restantes, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas ramas fueron desgajadas, ¿a quién fue desgajado? Israel. Y nosotros, y tú, los gentiles, nosotros, siendo olive silvestre, o sea, por allá otra rama, ha sido injertado en lugar de los judíos y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Hemos sido participantes de la salvación, el 18. No nos debemos de jactar contra las ramas que sacaron, contra los judíos. Si te jactas, oiga, si te jactas y sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. El Señor Jesucristo sustenta nuestras vidas. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, las ramas, el Señor las quitó el reino de los judíos y a nosotros nos injertó. El 20. Entonces dicen, bien, por su incredulidad fueron desgajados. Los judíos por su incredulidad perdieron el reino. Pero tú, por la fe, estás en pie, no te ensoberbezcas, sino que teme. 21. Porque si Dios no perdonó a esas ramas que desgajó, a las naturales, a los judíos, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Mire, Dios es bondadoso, pero también es severo. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Y esa bondad que dice, si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Gloria al Señor Jesús. Dejemos ahí, vamos a concluir. Entonces, hermanos y amigos que están aquí, dice que nosotros debemos cuidar esta salvación. Dios nos puso en el lugar de la salvación como los judíos, ¿verdad? Y nos puso en el olivo, que es el Señor Jesús. Él es el que nos sustenta, nos dio la oportunidad de la salvación, no porque nosotros seamos muy justos, sino por la bondad de nuestro Dios. Entonces, que quede claro, la salvación viene de parte de Dios, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. No es la salvación para la gente de una sola raza, de una lengua o de una nación. Ni siquiera de la misma descendencia de Abraham por sangre. No solamente el Señor hace la acepción de personas. Y los judíos no van a ser salvos por eso. La relación con nosotros y Dios no se basa en nuestras propias obras. No es porque usted no coma, deje de comer, toque o deje de tocar. La relación es por la fe, creer solo en Él. No tenemos ni en la sangre ni en cualquier tipo de ceremonias la salvación. Solo es por gracia, por el amor del Señor Jesucristo. Y dice allí, para terminar y que tengan en cuenta los que somos bautizados, el Señor nos ha injertado en el olivo, pero Él dice, Él es bondadoso, pero también es severo. Usted debe de permanecer en el olivo o si no será cortado. ¿Y eso qué quiere decir, hermano? No quite los ojos del Señor Jesús. Viva en santidad. Viva para el Señor Jesucristo. Esa es la esencia de ser hijo de Dios y el linaje de donde nosotros venimos. Ubíquese en sus pies, hermanos. Si alguien de pronto se ha caído de este olivo, le ha fallado al Señor, y de pronto usted diga, Señor, no he podido mantenerme en pie. Hay una oportunidad muy grande que Dios nos está dando en esta noche. Y es que si usted se desgajó de ese olivo por faltas que ha cometido contra nuestro Dios, es un momento de que Dios le está dando la oportunidad en esta noche de que usted pase a este altar y dígale, Señor, tal vez me he jactado de que tú me has dado la salvación y no la he valorado. Tal vez me he desgajado de tu presencia, de ese olivo, y yo no quiero que me cortes, Señor Jesucristo. Yo creo que si usted es consciente de lo que estamos diciendo en esta hora a través de la palabra, si usted está en una condición que no le favorece ante Dios,
pase a este lugar, porque es la vida suya, es una vida eterna. Y los amigos, no tenga temor, aquí nadie juzga a nadie. Todos tenemos que podemos fallar, la ocasión en que podamos fallar. Pero de valientes, este reino es de valientes. Y el valiente tiene que tomar ¿cierto? El toro por el cuerno, como decimos en Colombia. No se deje quedar, usted joven que me escucha. Tal vez el internet, tal vez la pornografía, tal vez la fornicación, tal vez muchas cosas lo están atando, porque ahora el internet a través de las redes están atando. O tal vez la fornicación, la falta de fe, la incredulidad. Si usted no quiere pasar a este lugar, levante su mano. Tal vez le da temor que digan estoy en pecado, pero allí cierre sus ojitos, Dios conoce su necesidad. Este es un llamado también a los amigos a que entreguen su vida al Evangelio. Es la oportunidad en esta hora. No sabemos si mañana estemos vivos. La venida del Señor se acerca y estas oportunidades hay que aprovecharlas. Un ladrón en la cruz del Calvario, habían dos. Uno no aprovechó la oportunidad y otro dijo: Señor, si tú eres Dios, permite que yo esté contigo en el reino de los cielos. Ese apareció y aprovechó esa oportunidad. No sé si esta oportunidad vuelva, pero aquí estamos. Pídele al Señor, ore. Señor y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que solo tú, Señor, eres el autor de la salvación y que nosotros sin ti estamos perdidos. Tu palabra dice que sin ti nada somos y que sin ti nada podemos hacer. Tú eres la verdad, tú eres el camino, Padre Santo. Ya, Señor Jesús, tu palabra ha sido predicada. Guarda, Señor, a los amigos, que su misericordia, Señor, se extienda a toda la iglesia, porque cada día, Señor, es nueva esa misericordia. Y si tal vez hemos fallado, Señor, si hay algún error, Señor, ayúdanos a perfeccionar la santidad. Ayúdanos a heredar la vida eterna. Gracias, Padre Santo. Al estar en tu presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se
te adoro a ti, te adoro a mí, al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hay algo que necesitamos entender. La dispensación de la ley terminó con la crucifixión de Jesucristo en la cruz del Calvario. A partir de allí comienza la dispensación de la gracia. Es en la que estamos. Y mientras estemos en la dispensación de la gracia, hay oportunidad para todo gentil poder ser salvo. La dispensación de la gracia culmina con la gran tribulación. Es allí en la gran tribulación donde tendrá la oportunidad de Israel de oír el evangelio, de dar fruto de arrepentimiento, reconocer a Jesucristo como el único suficiente Dios y Salvador. Ahí donde ellos tendrán la oportunidad para ser salvos. Quiere decir que todo ser humano en esta tierra, incluyendo a los judíos, toda nación sobre la tierra tiene oportunidad de ser salvo en esta dispensación. Qué bueno que podamos entender que en Cristo hay oportunidad, porque Él es bueno. Amén. Bueno, quería decirles, hermanos, que hasta esta noche es la inscripción de los adolescentes para ir a la reunión en Orlando, hermana Lady. En Orlando. Entonces queremos que hoy se inscriban, porque hoy tenemos que enviar el dinero para poder estar en este gran evento. Recuerde que ahí va incluida la camiseta que le van a entregar en esa reunión de adolescentes. Mañana a partir de las 8 de la mañana los maestros están invitados al ayuno a partir de las 8 de la mañana en este lugar. Y también para recordarles que mañana a las 4 de la tarde tendremos evangelismo en la ciudad de Orange Park. Ya mandé la dirección ahí en Jacks y Pool Jazz, el de la iglesia, para que usted la pueda anotar. Estaremos allí antes de las 4 para que hagamos una oración. Vamos a repartir tratados. Vamos preparados, hermanos, para poder ministrar el evangelio a esas almas necesitadas del Señor Jesucristo. Amén. Los que quieran venir aquí para que nos vamos en la van para Orange Park, 3 en punto, aquí en este lugar el día de mañana, para poder partir en La Habana a este lugar que la hermana de ella solicitó un permiso. Ya el permiso está concedido. Nos toca es que llegar, hermanos, y poder ser de bendición en esta ciudad. Vamos a orar para quedar despedidos de este lugar, mas no de la presencia del Señor, porque Él va con nosotros. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esta noche damos gracias a ti por la palabra que has traído, Señor, para que nos afirmemos en la sana doctrina y reconocerte a ti todos los días de nuestra vida, porque tú ya nos has sacado de los rudimentos de este mundo y nos has traído a este evangelio que transforma vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén. ¿Hay actividad, hermana? Hay actividad de parte de las damas, hermanos, para la ofrenda.